Continuando el Catecismo de la Vida del Cardenal Robert Sarah. La gracia de Dios, el misterio de la gratuidad del amor. Para llevar a la práctica este arduo proyecto, podemos contar con la gracia de Dios. Tenemos demasiada tendencia a imaginarnos a Dios como alguien que pesa las obras buenas y malas en una balanza de una precisión implacable en la que nosotros pesamos poco. Los evangelios, sin embargo, nos dan a conocer más bien a un Dios que nos inunda con su gracia y su misericordia. Todos podemos y debemos llegar a decir como San Pablo: por la gracia de Dios, soy lo que soy. La gracia es el favor, el auxilio gratuito que Dios nos da para responder a su llamada. Llegar a ser hijos de Dios, hijos adoptivos, partícipes de la naturaleza divina, de la vida eterna. El don gratuito que Dios nos hace de su vida infundida por el Espíritu Santo en nuestra alma, para sanarla del pecado y santificarla. Dios derrama su amor en mí por pura generosidad y magnanimidad. Nadie le obliga a hacerlo, pero tampoco hay nada que se lo pueda impedir, ni siquiera mis pecados y mis infidelidades. Al contrario, cuanto mayor es nuestra pobreza, cuanto más inmenso es el vacío de nuestra alma, mayor es la efusión de su amor y su ternura. De hecho, en la Biblia, ¿a qué hombres ama Dios con un amor especialmente tenaz y misericordioso? A Jacob, que se atreve a pelear contra él, a luchar con él cuerpo a cuerpo. A David, un rey asesino y adúltero, que aún así sabe reconocer su pecado y se convierte en un hombre según el corazón de Dios. A Pedro, el discípulo que traiciona a Jesús, que blasfema, jura y maldice con vehemencia. No conozco a ese hombre. A Pablo, el gran misionero salido de las filas de quienes torturaban a los cristianos. Dios espera a sus hijos y se encuentra con ellos allí, donde el rechazo del amor y de la comunión los tiene encerrados en el aislamiento, en el odio recíproco y en la división, para invitarlos a su mesa, al banquete del gozo y de la misericordia. ¿Responderé yo a esta invitación? ¿Soy verdaderamente capaz de sustraerme al control alienante de los ídolos modernos y de decidirme a vivir como un hombre dotado de una libertad auténtica que no se utilice como pretexto para la carne? Hemos sido liberados para amar y vivir en el amor y la verdad. El amor y la misericordia. Cuando el hombre no está a la altura del don de la libertad, lo utiliza para pecar, lo que equivale a renunciar a ese don a pedacitos. Pero siempre le queda la posibilidad de volver a elegir a Dios, de levantarse y retomar el camino. Ese es el don de la misericordia divina. La palabra de Dios nos revela su amor y su generosidad con la humanidad.
como nos ama sin cálculos, conforme a la medida de su corazón y no según nuestros méritos. La perfecta gratuidad de ese amor, su medida desbordante, nos asombran, nos escandalizan y muchas veces nos llevan a rebelarnos. Igual que los jornaleros de la viña de la parábola, contratados en distintos momentos del día, a todos ellos les paga el propietario del salario completo. A los que han soportado el peso del día y del bochorno, desde la primera hora de la mañana, no se les ha sustraído nada, porque reciben lo acordado, un denario. Pero las escandalosas matemáticas de la gracia no les convencen. No están dispuestos a que el propietario de la viña pague 12 veces más de lo que merecen a esos canallas ociosos que se han pasado casi todo el día en la plaza del pueblo, mano sobre mano. También a nosotros nos puede ocurrir que murmuremos contra el Señor cuando derrama sus dones y su amor sobre personas que nos parecen indignas y que no los merecen. En este caso corremos el peligro de malinterpretar la enseñanza de Jesús. Lo que Dios distribuye gratuita y generosamente son dones y no salarios. De hecho, a nadie se le paga conforme a sus méritos, porque nadie puede pretender que sus capacidades personales cumplan las condiciones exigidas por Dios para avanzar hacia su amor. Si nos pagaran con criterios de equidad, acabaríamos en el infierno. La gracia divina no está sujeta a la lógica de los números, de la rentabilidad y los cálculos. Se trata de un don gratuito de Dios, consecuencia de la muerte de Jesús por nuestra salvación. En su día, de entre todos los discípulos de Jesús, Judas y Pedro eran los más aficionados a hacer cálculos. Seguramente Judas se mostraba más competente y hábil con los números. Si no, los demás no lo habrían elegido como administrador. En cuanto a Pedro, vivía atento a los detalles y procuraba precisar el significado que Jesús quería dar a sus palabras. Durante la pesca milagrosa lleva a cabo un minucioso inventario de los peces obtenidos, transportando hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. No obstante, lo que más le interesa es la exactitud numérica en relación con el perdón. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Pedro se considera magnánimo, porque en aquella época los rabinos daban a entender que se podía perdonar hasta 3 veces y ni una más. Pero Jesús le responde, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O, como recogen otros manuscritos, 77 veces 7. En cualquier caso, es evidente que la cifra ofrecida significa que del perdón no se hace recuento. De hecho, la pregunta de Pedro da pie a otras parábolas de Jesús, en las que los números poseen el mismo valor simbólico, como la del criado que debe 10,000 talentos, una suma exorbitante, absolutamente imposible de pagar y que solo se puede saldar a cambio de nada. Con estas audaces imágenes, casi hiperbólicas, Jesús quiere revelarnos que Dios nos ha perdonado deudas infinitas
y que ser cristiano significa imitar la misericordia sin medida y siempre excesiva de Dios, gozarse como Él en el amor y el perdón. Esta misericordia le permite abrir su pecho, prescindiendo de todo cálculo, de toda condición. Y su felicidad es proporcional a la difusión del bien que hay en Él, del amor que da. Ser cristiano es perdonar lo imperdonable, porque Dios nos ha perdonado lo que era imperdonable. No hace falta haber leído todos los libros de la Biblia para comprender que, por un lado, Dios nos ama y por otro, que nuestra conducta le repugna. Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones. No me traigáis más inútiles ofrendas. Son para mí como incienso execrable. No soporto iniquidad y solemne asamblea. Vuestros novilunios y solemnidades los detesto. Cuando extendéis las manos me cubro los ojos. Aunque multipliquéis las plegarias, no os escucharé. Vuestras manos están llenas de sangre. Lavaos, purificaos. Apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Aún así, Dios ni puede ni quiere desalentarse, porque su corazón es más grande que el nuestro. Cuánto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros y mis planes de los vuestros planes. Él se reconcilia con el hombre, perdona, corre hacia nosotros para echársenos al cuello y abrazarnos estrecha y tiernamente, como un padre rebosante de amor, para hacernos sentir lo honda que es su ternura. La Escritura recurre al lenguaje de las emociones y nos muestra a un Dios que oscila entre los tiernos recuerdos de los buenos tiempos y las solemnes amenazas de juicio que está en su derecho de proferir contra su pueblo infiel, ya que rehusaron convertirse. Se abatirá la espada sobre sus ciudades, aniquilará sus defensas, los devorará por culpa de sus decisiones. No obstante, casi a mitad de párrafo, brota de su corazón un grito de amor. Mi pueblo está sujeto a su apostasía. También claman hacia lo alto, pero el ídolo no puede salvarlos. ¿Cómo podría abandonarte, Efraín? ¿Entregarte, Israel? ¿Podría entregarte como Admá, tratarte como a Zeboín? Mi corazón está perturbado, se conmueven mis entrañas. No actuaré en el ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre, santo en medio de vosotros, y no me dejo llevar por la ira. Así nos exhorta Dios a amar y a perdonar a los demás, con un realismo casi escandaloso. Revela su misericordia sirviéndose de la historia del profeta. Dios pide a Oseas que despoje a Gomer, una mujer libertina que después de darle 3 hijos, lo abandona para marcharse a vivir con otro y acaba prostituyéndose.
una imagen muy exacta de nuestras propias infidelidades con Dios. Y entonces Dios le dice a Oseas que vuelva a recibirla. Ve otra vez y ama a una mujer, amada por su amigo y adúltera. Oseas, el marido engañado y tristemente convertido en la irrisión y la comidilla de todo el mundo, recibe a su esposa y vuelve a acogerla en su casa. Yo mismo he sido testigo emocionado de dos situaciones parecidas, que han consolidado mi fe en el misterio de la cruz, en la que Dios se entregó en favor de quienes lo han traicionado y rechazado. Contemplando la cruz aprendemos a amar sin medida y a perdonar como Dios. Este pasaje de Oseas siempre me conmueve en lo más hondo. Me maravilla ver cómo Dios acepta soportar tantas humillaciones con el único fin de manifestar el amor incondicional que me tiene y que desborda su corazón. Destruye mi pecado y me inunda de gracia. ¿Cómo podría entregarte? Mi corazón está perturbado, se conmueve en mis entrañas. San Pablo expresa con otras palabras ese mismo poder del amor frente al pecado. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tras su encuentro con Cristo en el camino de Damasco, Pablo nunca se sustrajo al dominio de la gracia que, como una espada, penetró hasta lo más profundo de su ser. Por eso la palabra gracia aparece en sus cartas desde la primera o la segunda línea. Pablo tiene siempre esa palabra en la boca, porque sabe que ocurriría si nos creyésemos merecedores del amor de Dios. El día en que fuéramos conscientes de nuestro pecado y de nuestra incapacidad de corregirnos, nos sentiríamos de golpe indignos de ese amor y el suelo se abriría bajo nuestros pies, sumiéndonos en la angustia y la desesperación. Para prevenir semejante desgracia, San Pablo da testimonio ante Timoteo de la gratuidad del amor que le ha transformado. A él, un blasfemo y perseguidor de los cristianos. Doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio, a mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Pero Dios tuvo compasión de mí porque no sabía lo que hacía, pues estaba lejos de la fe. Sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí junto con la fe y el amor que tiene su fundamento en Cristo Jesús. Es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero. Pero por esto precisamente se compadeció de mí, para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia y para que me convirtiera en un modelo de los que han de creer en Él y tener vida eterna. Plenamente consciente del aparente escándalo que es la gracia, San Pablo intenta explicar cómo ha firmado Dios la paz con toda la humanidad. Entre nosotros lo justo es que el delincuente pague por su delito. A un asesino no se le suelta por el mero hecho de haber presentado excusas.
Nuestra redención no consiste simplemente en pasar una bayeta sobre los crímenes de la humanidad. Para volver a conquistar el amor de su criatura, se ha pagado un precio. Y ese precio lo ha pagado Dios. En el misterio de la cruz se revela plenamente el poder irrefrenable de la misericordia del Padre Celeste. Para reconquistar el amor de su criatura, aceptó pagar un precio muy alto, la sangre de su Hijo unigénito. La gracia ha costado el precio exorbitante del Calvario. Habéis sido comprados a buen precio, con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto y sin mancha, Cristo. En este gran fresco cinematográfico titulado El último emperador, Bernardo Bertolucci reproduce los años de infancia del último emperador de China, rodeado de un decorado suntuoso bañado en el lujo, con 1000 eunucos a su disposición para satisfacer hasta sus menores deseos. ¿Qué ocurre si eres culpable de un acto reprehensible? Le pregunta a su hermano cuando se reúnen en la ciudad prohibida. Si cometo un error o alguna travesura, ¿castigan a otro en mi lugar? Responde el pequeño emperador. Y para demostrarlo, rompe un vaso y al instante azotan a uno de sus criados. En el misterio de la redención ocurre justo lo contrario. Cuando los criados se equivocan, se castiga al rey. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que, muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Dios nos ama de verdad y ha pagado con su vida para demostrárnoslo. Dios nos demostró su amor en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Hemos de convencernos de que las parábolas de la misericordia nos conciernen a cada uno personalmente. Yo soy esa oveja perdida en busca de la cual sale el pastor dejando a su rebaño en el monte. Yo soy el hijo pródigo por el que el Padre escruta el horizonte, esperando ansioso y lleno de esperanza mi regreso. Yo soy el criado cuyas deudas han quedado perdonadas. Yo soy el amado de Dios. Si Dios es amor, ¿qué tiene de extraño que me ame tanto a mí, que soy inconstante, veleidoso, inestable, infiel? Dios sabe por qué camino nos conduce y cómo servirse incluso de nuestros pecados para guiarnos hasta Él. Por eso, cuando Dios contempla la gráfica de mi vida, no ve los dientes de sierra de mis fluctuaciones, unas veces hacia el bien y otras hacia el mal, sino un camino armonioso que conduce a la eternidad. En el libro de la vida están escritos tanto el nombre de María Magdalena por su concupiscencia, como el de la Santísima Virgen por su pureza. Tanto el de Pablo, que desenvainó la espada contra Cristo, como el de Pedro, que quiso usarla en defensa de Jesús. Porque el libro de la vida no se ha escrito de forma progresiva, palabra tras palabra, frase tras frase, sino de una vez por todas. Implorar misericordia y conceder el perdón.
El profeta Joel nos anima a acudir a Dios para obtener de Él el perdón de nuestras faltas. Convertíos a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. El deseo de Dios es mayor incluso que el nuestro. Yo no me complazco en la muerte de nadie. Convertíos y viviréis. Y nos garantiza su misericordia. Arrepentíos, oh casa de Israel, de vuestra iniquidad. Decid a los hijos de mi pueblo, aunque vuestros pecados lleguen desde la tierra al cielo, y aunque sean más rojos que el carmesí y más negros que la brea, y os volvéis a mí de todo corazón y decís, Padre, yo os prestaré oído como a un pueblo santo. Sí, somos hijos pródigos que hemos abandonado al Padre para dilapidar nuestra herencia con la absurda pretensión de vivir con absoluta independencia, liberados de cualquier ley moral. Somos hijos rebeldes, destinados a la ira, desobedientes, un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos tienen dura la cerviz y el corazón obstinado. Aunque humanamente carezcamos de la fuerza, el valor y la humildad para perdonar, debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que es capaz de hacer revivir hasta lo que está muerto y seco. San Pablo por su parte insiste: en el nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios, así como con nuestro enemigo, con aquel a quien hemos ofendido o a quien hemos humillado y herido gravemente. Dios dará el primer paso para facilitarnos el regreso a Él y a nuestros hermanos. Se acercará junto con nosotros a quien nos ha ofendido y ablandará nuestro corazón para hacernos capaces de ofrecer con alegría el perdón que tan generosa y constantemente recibimos de Él. En el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Pues mirad, ahora es el tiempo favorable. Ahora es el día de la salvación.